enseñándonos, tu Espíritu Santo trayendo libertad, trayendo, Señor, esa ruptura de nuestros conceptos, y venga tu Espíritu Santo a purificarnos con tu palabra. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias porque pudimos exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Te agradezco por mis hermanos que están aquí, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Agradecemos por los hermanos que están en transmisión también, Señor. Les bendecimos y que tu palabra pueda fluir esta tarde también con libertad, trayendo enseñanza, trayendo, Señor, confrontación, pero sobre todo trayendo cambios, porque esa es nuestra oración, que tú produzcas cambios en nosotros, y sabemos que lo harás porque es tu deseo bendecirnos. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos para que sea fortalecido por tu sangre, para que sea instruido por tu Espíritu y para que tú puedas respaldar la palabra, Señor. Habla lo que tengas que hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, tome su asiento. Sería la parte 2, por favor. Nos quedamos en la parte 2. Hay una segunda presentación allá, chicos. Segunda parte, estamos hablando de cambios en tu ego. Y creo que ha sido una mañana interesante, una mañana donde estuvimos hablando, poniendo una base para lo que es hablar un poquito de la mente formadora, la mente Yetzer o Dianoia. Hablamos un poquito del ego del hombre, ¿verdad? La imagen que el ego produce en nosotros, el alter ego y la egolatría, que es cuando llenamos nuestra mente formadora de esos conceptos falsos, equivocados, inflados. Entonces de repente nuestro ego se infla, se pone pues fuera de la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar, esta segunda parte, quiero hablar, continuamos con Romanos 12, segunda parte, cambios en tu ego. Y esta mañana hablamos sobre esos, lo que es el ego, el eikon, que es en el griego. Estuvimos hablando también que la palabra, pues en realidad ego no aparece en la Biblia, pero sí hablamos y dijimos que esa palabra en los originales sería la palabra eikon, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra imagen propia. Y dijimos en la mañana que nuestro ego se compone de la personalidad y del carácter. La personalidad es lo interno, el carácter es lo externo, lo que reflejamos hacia el mundo, y la manera en la que metemos información en nuestra mente formadora es como se va formando el ego. Hoy quiero hablar en esta segunda parte lo que son las máscaras del ego. Estamos en el concepto de la mente formadora, recuérdelo. Y bueno, vamos a hablar hoy de las máscaras del ego. Nuestro ego tiene diferentes facetas. Por ejemplo, cuando vemos esa gente que aparenta una falsa humildad, ¿no? Sí, hermano, es para la honra y la gloria, ¿no? O sea, a veces el rostro así como que hasta se hace más así como más piadoso, ¿no? O a veces cuando te pones iracundo, explotas. Es una máscara que tu carácter está poniéndose, porque de repente tu ego se llena de información, ¿no? De información, y tu mente formadora va creando conceptos. Hoy quiero hablar que el ego se puede considerar multifacético. Usa muchas máscaras y fíjese bien esto, usa las que le conviene. Y ese es el problema, que usamos las máscaras que nos conviene y no dejamos que la imagen de Dios se revele en nosotros. En el trabajo, en el matrimonio y a veces en la iglesia también usamos máscaras, ¿no? Fingimos algo que no somos. Algunos le llaman la hipocresía. De hecho, el concepto hipocresía viene de esa cuestión de poder cambiar la máscara, ¿verdad? A veces triste, a veces alegre, a veces buena gente, a veces de carácter duro, porque la mente formadora aún no ha sido sometida a Cristo. Y queremos cerrar esta sesión de enseñanza de la mente formadora hablando de eso. ¿Qué tanto tu mente formadora se ha sometido a Cristo? Porque si no te has sometido a Él totalmente, entonces tus facetas de tu ego van a ser cada vez, pues, valga la expresión, multifacéticas, de repente de buenas, de repente de malas.
Y no tiene que ver solamente con estado de ánimo, porque una cosa es el estado de ánimo, que a veces se nos baja la pila, ¿verdad? Sino más bien tiene que ver con esa decisión que tomamos de mostrar un rostro que a lo mejor es piadoso cuando no somos piadosos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que trabajar el día de hoy. Y vamos a tomar el ejemplo de un personaje que trató de ser 5 cosas. Se imaginó siendo 5 cosas, vio 5 escenarios en su vida y de repente él se sintió menospreciado, se sintió utilizado y sintió que él ya había aprendido tanto y que lo que él producía podía llevarlo a crear su propio, diríamos en nuestro mexicano lenguaje, su propio changarro. Y que esa faceta o ese proceso se repite constantemente y más en la vida cristiana. Estamos hablando de Luzbel, que es el nombre bonito de Satanás, ¿no? Luzbel, lucero de la mañana, ¿no? Dice Isaías: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Luzbel, antes de ser Satanás, antes de ser el ángel caído que conocemos y que ahora es nuestro enemigo mortal, antes de ser eso, él era un querubín protector. Tú y yo lo sabemos. No vamos a hablar de la historia de Satanás y cómo cayó, etcétera, pero vamos a hablar solamente de cómo él también, siendo un ser creado, y como un ser creado también Dios le dio libre albedrío. Y en ese sentido él decidió en su mente, vamos, si pudiéramos usar el concepto de mente, yo no sé si los ángeles tengan mente, no sé, pero creo que de alguna manera en los pasajes bíblicos nos enseñan que ellos toman decisiones también. Y entonces Satanás, Luzbel, toma la decisión, se imagina en su mente, por así llamarlo, formadora, se empieza a ver menospreciado, se empieza a ver utilizado, y esa es la puerta para que precisamente la maldad entrara a él y la maldad lo sedujera y él decidiera que su propio ego lo llevara a la egolatría y a ser arrojado. Porque déjame decirte que delante de Dios, lo terrible de todo esto, o sea, hablar de cambios y hablar de la mente formadora tiene que ver con algo que al final resulta cruel. O sea, si no te sometes a Dios, así seas muy especial, así alcances un lugar muy alto, en Dios no cabe el que tú te rebeles a su voluntad. Y si Satanás, siendo el más usado por Dios, por así llamarle, para crear, o sea, hoy hablamos de crear una atmósfera de adoración, y que a muchas personas, aquí se usa mucho ese concepto, crear una atmósfera, ¿no? Muchos dicen que es algo extraño eso de crear una atmósfera, que no es bíblico. Pero yo creo que Satanás lo que hacía era proteger la gloria con su adoración, con su música, porque Satanás fue creador de muchas cosas musicalmente hablando. Aún siendo tan alto y teniendo un lugar fuerte, Dios no se tienta el corazón, por así decirlo. Y Pablo nos dice algo bien interesante. Dice: y si Israel no fue tenido en estima y fue cortado, dice, ¿qué te esperas tú que eres injertado? Nosotros como iglesia, usted y yo como cristiano, necesitamos hacer que nuestra mente formadora se someta a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene propósitos para tu vida, pero si tú no te sometes a su voluntad, aún así Dios haya prometido cosas sobre ti, no las va a cumplir, no porque Él no quiera cumplirlas o no deba o no pueda, sino porque sencillamente no estás preparado para eso. Porque tu mente formadora ha creado un ego, ha creado una máscara, y toda esta máscara comienza con el yo, porque el ego es yo. Dijimos en la mañana que ego es yo. Dice la palabra en Isaías 14, versículo 13 y 14: pero tú dijiste en tu corazón. Vea, o sea, Satanás tenía un lugar donde se toman decisiones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. La versión en inglés es más explícita y habla de I will en inglés, que sería yo. Y ese I will en la King James aparece 5 veces. Es decir, que Satanás va creando una imagen y se va viendo en 5 escenarios. Él dice: subiré, yo subiré
al cielo. Número 2, yo estaré por encima del trono. Número 3, yo pondré mi trono en la asamblea. Número 4, subiré a las alturas. Y número 5, me haré semejante al Altísimo. Vea cómo la información que Satanás tenía de sí mismo, yo no sé, estamos imaginando, estamos especulando, todo esto no es bíblico, no podemos decir, no tenemos un fundamento bíblico para decir así fue, pero imaginamos que en algún punto los ángeles dijeron: wow, Luzbel, qué padre tocaste hoy. Wow, Luzbel, qué atmósfera se creó hoy, ¿no? Porque acuérdense que en el cielo la adoración no cesa, todo el tiempo se está adorando al Señor. Bueno, Satanás era el encargado de eso. Y eso es interesante porque los que servimos en las cosas sagradas tenemos que tener bien claro quiénes somos y a quién servimos y por qué lo hacemos. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo proviene de Dios y a Él siempre va a ser la gloria. Si algo bueno hay en mí, no es por mí, es porque Dios me miró con agrado, tuvo misericordia, y como cantamos hace un rato, gracia sublime es por Él, no por mí. Pero nuestra mente formadora piensa que nosotros deberíamos de llevarnos algún crédito de todo esto. Claro, Dios nos recompensa. Y me encanta esa canción vieja, tan familiar, tan maravillosa, de Andrea Crouch, ¿verdad? Un experto en cantar canciones gospel. Y él dice: si en algún momento yo gano alguna fama, lo que voy a hacer es que esa fama la voy a llevar a la cruz del Calvario, porque todo es por Él y para Él. Eso tenemos que tenerlo en claro. Pero nuestro ego no acepta eso. Nuestro ego, si no ha sido sometida nuestra mente formadora a la voluntad de Cristo, entonces nuestro ego de repente se va a querer levantar iracundo. En la mañana compartía con el equipo de liderazgo ese príncipe que se levanta en el trono y que quiere hacer las cosas a su manera, y que cuando las cosas se salen de control se levanta intransigente diciendo: no, así no funciona. Y a veces nuestras facciones nos ganan, ¿verdad? Y de repente ya torcimos la boca porque las cosas no se hicieron como yo quería, porque no repartieron el café como yo quería, porque no evangelizaron, porque no se apuraron. Ese príncipe intransigente se levanta en el trono y usted lo ve diariamente. Usted tiene una batalla porque hay cosas que se salen de control, y si su mente formadora no está sometida a Cristo, usted empieza a formar escenarios y ya se empieza a mirar en ellos. Satanás se miró. Satanás dijo: yo voy a hacer esto, y al final de cuentas sucedió. Con la tercera parte de los ángeles es arrojado, porque delante de Dios no importa qué nivel hayas alcanzado, si no estás bajo su voluntad, es triste y es complicado. Dios tiene que desecharte. Y nosotros como iglesia no queremos ser desechados. Al menos yo no quiero ser desechado. Yo quiero que sus propósitos se cumplan en mi vida. Y cuando Dios te da tantas promesas y tú ves que no se cumplen, algo debe estar sucediendo. Y por eso hablar de cambios en la iglesia tiene que ver con hablar de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra toma de decisiones, nuestro altar ego, donde está el valor que nos damos. No estoy diciendo que nos devaluemos. No se trata de eso. Porque sé que Dios puso la sangre de Cristo sobre nosotros. Somos valiosos, valemos la sangre de Cristo. O sea, eso es importante, sí. Pero hay un punto donde tenemos que entender que sin Él yo no valgo nada. Gracias a Dios, porque en Dios yo me siento realizado. Si no fuera por Dios, yo no estaría aquí parado predicando su palabra. Fue Él quien tuvo la gracia y la misericordia de escogerme. Dice la palabra: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo te elegí a ti. Eso se nos olvida. En el diario vivir se nos olvida que todo lo que tenemos es por Él y para Él, y que fuimos creados para su gloria. El yo ocupó el primer lugar en Luzbel. Así es el ego. Hoy se repite esa misma historia en aquellos que no se conectan con Cristo. Otro grande que cayó en la Biblia fue Sansón. Se sintió poderoso, se sintió invencible, al grado que pudo juguetear con Dalila, ¿verdad? Y engañarla varias veces, pero llegó un punto donde él no pudo
ante la manipulación de esta mujer y cayó rendido no solo a los pies de una mujer, sino a los pies de un pueblo y a los pies de una entidad que en ese tiempo era Dagón, y que se llevan a Sansón a dar vueltas moliendo trigo sin ojos. Yo he conocido mucha gente que tenía un llamado especial de Dios, pero en algún punto, porque su ego no se sometió a la voluntad de Dios, hoy los veo dando vueltas sin visión, ciegos. Tal vez sirviendo, tal vez pastoreando, pero sin visión, porque Sansón se quedó sin visión. Algo que yo le he dicho a la gente que Dios me permite liderear para que se sirvan al Señor y sean ministros, es que ustedes tienen que ir siempre hacia adelante. Así como le decía el señor Vitalis a Remy, mira siempre hacia adelante. No te fijes alrededor. Si hay otros que se quedan, tú firme hacia adelante con tus ojos abiertos. Pero a Sansón, por su ego, sus ojos se le cerraron y termina sin ojos, siendo el hazmerreír de un pueblo por culpa de su ego no sometido. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos dicen algo que nos gusta. ¿A quién no le dicen? ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas, no? Qué bien predicas. No, hombre. Cuando tú cantas, parece que oigo a los ángeles. No, o sea, es que a todos nos agrada y a veces lo necesitamos. De hecho, es importante a veces llenar nuestro tanque de amor. Ayer lo hablábamos, palabras de afirmación. No estoy contradiciendo lo que ayer aprendimos, pero necesitamos entender algo importante. Si yo no sé canalizar esas palabras de afirmación, esas palabras que me inyectan vida y que me inyectan alegría y que me inyectan valor, si no las sé canalizar a la cruz del Calvario, tarde o temprano esas palabras terminarán causándome daño. Porque me puedo sentir que soy invencible, que todo lo merezco. Por ejemplo, eres tremendo para predicar. Cuando cantas, qué unción. O eres muy fuerte, eres muy hermosa, eres bien inteligente, eres irresistible, eres sexy. ¿Sabe usted que cuando a la gente le dicen eres sexy, algo se genera en él y más se hace sentir sexy, y entonces abre la puerta a espíritus de lujuria? Mujeres que se sienten sexys, ¿verdad? Y que andan atrayendo a los hombres y que a final de cuentas caen en la seducción del ego, la egolatría. O cuando te dicen, tú sí eres bien macho, y el hombre se siente, sí, soy macho y llego a casa y hago lo que se me da la gana. O sea, ve cómo tu mente formadora es alimentada por imágenes que te dicen. Dijimos que el ego se alimenta de lo que la gente dice de mí. Ahora, Jesucristo es el ejemplo máximo de saber trabajar su ego, porque dijimos que aunque no es ese concepto de ego es algo psicológico. Jesús tenía una imagen de quién era. Él tenía su icón bien definido, porque cuando él es llevado al templo ya a la edad de 12 años, ya cuando estaba en una edad según las leyes judías de poder estar bajo la tutela de algún rabino, dice que cuando su mamá y su papá se separan, porque acuérdense que las costumbres decían que hombre y mujer no podían viajar juntos, los hombres viajaban de un lado, las mujeres de otro, y cuando llegan a cierto lugar pregunta por Jesús, y cada uno de ellas pensaba que Jesús estaba con mamá, y María pensaba que Jesús estaba con papá, y Jesús se había quedado en el templo. Y cuando llegan a buscarlo, Jesús tiene bien definida su identidad, porque los padres le preguntan, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús dice, ¿qué no saben que esta es mi tarea? Él sabía quién era, pero en algún punto Jesús también pregunta, ¿quién dice la gente que soy? O sea, no es malo que en algún punto tú te puedas sentir satisfecho por los logros que tienes. No quiero que me malentiendas, quiero que tú comprendas esto. O sea, qué maravilloso es que tengas unción, gloria a Dios por ello.
Yo muchas veces le he dicho a la gente: oye, qué bien lo hiciste hoy, oye, me gusta lo que estás haciendo, oye, vas para más. Pero eso yo lo digo porque lo siento de corazón, y muchas veces hasta de parte de Dios he sentido decir esto, pero la persona tiene que recibirlo correctamente para que el ego no se le infle y ese ego produzca egolatría, y al final la persona se sienta como sentada en un trono que merece que lo honren, que lo alaben, que lo respeten, que lo tomen en cuenta. Y cuando no sucede, el príncipe iracundo, capricho, se levanta a quejarse. Por eso hay tantas deserciones en las iglesias, de gente que mientras le dices: qué bonito, échale ganas, qué bueno que estás aquí con todo, pero cuando lo reprimes y le dices: oye, como que no estás actuando bien, su príncipe iracundo se enoja y no me están tratando bien. Hay otros lugares donde me reciben. Vea cómo a veces el diablo es tan astuto y nos lleva a perder el propósito que tenemos. Vamos a hablar sobre esa manera en cómo la mente formadora imagina cosas. Nosotros somos dados a imaginar cosas a través de la mente, que es la mente formadora. Si nuestros pensamientos son afectados por el enemigo, la imaginación producirá el ego. Le dije en la mañana que hablamos del concepto griego de dianoia. Ahorita vamos a hablar del concepto hebreo, que es la palabra yetzer o yetzer, que es la mente formadora en el hebreo. Esta palabra es usada para hablar de imaginación, pensamiento y mente. En el hebreo tiene tres connotaciones: imaginación, pensamiento y mente. Ok, el significado etimológico de la palabra es concepción, imaginación del hombre, imaginación de la imagen de uno mismo. O sea, la mente yetzer en hebreo es la que se imagina a uno mismo. Como por ejemplo, en la mañana tú te viste en el espejo. Yo me vi en el espejo en la mañana antes de venirme, y esa imagen que yo vi en el espejo en la mañana es la imagen que yo traigo ahorita. Yo me imagino o me veo con una camisa azul que me regaló la hermana Alicia. Mire, wow, ¿verdad? Con un saco, iba a decir un saco azul, un saco negro. Así me vi en la mañana, peinado de aquí para allá. O sea, así me vi en la mañana. Esa es la imagen con la que yo vengo ahorita y me presento delante de ustedes. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta de la imagen que traemos. Y por ejemplo, a lo mejor, ¿qué tal si traigo la lagaña aquí? Lo bueno que me bañé en la mañana, ¿verdad? Pero yo me vine en la mañana y yo no me vi ninguna lagaña. Pero ¿qué pasa si usted me ve con la lagaña en el ojo? Yo voy a hablar con usted bien contento. Ahora, ¿nunca le ha pasado que usted se pone nervioso cuando alguien tiene algo en su cara y usted no se lo puede decir? Por ejemplo, de repente alguien lloró, le quedó el papel acá. Yo he hablado con gente que tiene el papel acá y yo hasta me pongo así como: híjole, le digo, no le digo, ¿no? Porque él ni se da cuenta, él está bien feliz hablando, ¿no? Ahorita que comimos taquitos de suadero y bien ricos, y el cilantro se quedó en el diente, ¿no? Por eso mi esposa: pues ustedes sí, pero yo no. Entonces, si yo traigo cilantro, por favor, díganme. Porque a lo mejor yo me imagino sin cilantro en el diente, pero usted me está viendo con cilantro en el diente. Esa es la forma en la que está la imaginación, o la mente transformado, la mente formadora. Yo me veo de una manera, pero la gente me ve de otra. Es como la famosa historia del patito feo, ¿no? Todo el mundo lo veía feo, pero su mamá lo veía muy guapo. Es una realidad que esa mente formadora está basada en la imagen de uno mismo, lo que yo veo de mí. Ahora, en esa imaginación hay semillas que se siembran, y yo le llamo a esta parte las semillas de las imaginaciones, las suposiciones. Yo me imagino cosas y de esa manera yo voy alimentando mi mente formadora, y entonces mi mente formadora va creando escenarios que no necesariamente son correctos ni son reales, son escenarios que yo me imagino
Como le puse el ejemplo en la mañana, ¿no? El hermano, el pastor, pasó de largo y no me saludó. Siempre me saluda, siempre me abraza, pero hoy yo creo que el pastor ya se enojó conmigo. Yo creo que el pastor ya no me quiere. Y decíamos en la mañana, ya hasta te miras en otra iglesia congregándote, ¿no? Porque en esta iglesia ya no me valoran, ya no me quieren, porque tu imaginación empezó a volar por una acción que a lo mejor ni siquiera fue premeditada de la persona. Tú ya te creaste escenarios. En la filosofía se maneja mucho eso. Cuentan la historia de un gran maestro que tenía sus discípulos, pero que tenía problemas lo voy a decir así, para orinar. Y dice que él tenía que orinar cuando le ganaba, pues si no se enfermaba más. Y dice que en una ocasión le andaba por un callejón donde había mujeres malas, mujeres de la vida fácil, de la vida galante. Y que él le andaba, el baño era un callejón y se metió ahí. Y cuando sale, dice que alguien de sus discípulos lo vio, que el maestro venía saliendo de ese callejón y venía abrochándose el cinturón. Inmediatamente dijo: mi maestro tan recto se metió al callejón de las mujeres malas. En su mente se creó una imagen. Bueno, se creó un escenario porque él vio algo. No preguntó lo que estaba pasando, pero su mente formadora, por así decirlo, creó escenarios. ¿Cuántas veces usted y yo creamos imágenes que no son reales por la poca o nula información que recibimos? Por eso nuestra mente formadora necesita someterse a la voluntad de Dios, porque a veces imaginamos cosas que no son. El yetzer o la mente formadora son como semillas que producirán en nosotros la información completa de la imagen futura. En la mañana terminamos diciendo que o tienes la imagen de Cristo o tienes la imagen falsa del ego. Se supone que tú y yo como cristianos en el proceso de cambios debemos parecernos más a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Cuántos de verdad quieren parecerse a Jesús? Pero a veces nos parecemos más al ego que nos inyectan. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día en el cristianismo ya se han formado estereotipos. ¿Sí? ¿Cómo estereotipos? Muy sencillo. Por ejemplo, si tú quieres ser un pastor hipster o cool, necesitas predicar y tener aquí tu vaso de Starbucks, ¿no? No sé si ha visto que en esas iglesias grandes, famosas, ¿no? Está el pastor sin traje, con unos jeans deslavados como los que yo traigo, ¿verdad? Sus tenis Converse, perdón, y su camisa desfajada, y aquí con su vaso de Starbucks, así como muy cool, y esos son estereotipos que de repente yo veo en las iglesias. Le digo a mi esposa, es bien curioso porque hoy en día los pastores, antes, yo todavía vengo de una escuela donde mis mentores eran pastores, pues gorditos, bonachones y de corbata. Y hubo un tiempo donde yo todos los días usaba corbata. Si iba yo al mercado tenía que usar corbata. Aquí está mi esposa. Hasta me confundían con testigo de Jehová, porque era mi manera, era la manera de yo decir yo soy pastor. Era el estereotipo. Hoy los estereotipos han cambiado. Y curioso es que los pastores más jóvenes quieren copiar esos estereotipos. Bueno, si me compro una camisa de esas, como el pastor de la iglesia de Elevation Worship sacó una playera así, y ya es como una moda. Todos los pastores se compran las mismas playeras, porque en su mente formadora vieron que como el pastor impacta con su look, él te impacta por la predicación que tiene, pero tú te fijas tanto en los detalles. Y son estereotipos que a veces estamos copiando. Nuestra mente formadora toma eso y dice: esa es la clave. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Lo que va a hacer la diferencia en una iglesia no es las luces, no es el sonido, no es el humo, no es que traiga yo traje o no traiga traje, o que traiga jeans o no traiga jeans. Lo que hace la diferencia es la presencia del Espíritu Santo en una casa. Y eso de repente no nos gusta mucho llenarlo en nuestras iglesias. Preferimos comprar luces y a lo mejor ahí se avienta una pedrada, ¿verdad? Dicen nunca escupas al aire porque te cae. Pero preferimos comprar luces que ponernos a orar, ¿no?
Decimos, hermanos, vamos a hacer cambios en nuestra iglesia, y lo primero que hacemos es, pues vamos a poner luces, vamos a pintar de negro aquí la plataforma, y pensamos que esos son los cambios. No, eso es importante, pero más importante es cambios en nuestra forma de adorar al Señor, cambios en nuestra forma de consagrarnos, cambios en más tiempo de oración. Eso va a ser la diferencia. Pero a nuestra mente formadora le gusta más lo fácil. Porque la iglesia fulana hizo esto, pues vamos a copiar ese modelo. ¿Qué problema es eso? Imaginamos, en la semilla nuestra se va a producir la imagen de Cristo, la imagen falsa. Déjeme ver lo siguiente. En la semilla o imaginación viene toda la información. Es la información genética o los genes del ego. Ahí vienen las clases de hojas, es decir, que se me plantó una semilla en la imaginación. Yo me imagino cosas. Yo me imagino que ser cristiano es así. Por ejemplo, hace muchos años se imaginaba la gente que ser cristiano era que las mujeres no usaran pantalones, no se maquillaran, no se cortaran el cabello. Esa era su imaginación. Y entonces empezaban a vestirse diferentes. Todavía hoy en día hay ciertos sectores del cristianismo que tú identificas. Luego de repente yo tengo muy marcado eso y muy claro. De repente le digo a mi esposa, mira, esta hermanita es de tal denominación, esta hermanita es de tal, es de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque era la forma en la que tú los distinguías, ¿verdad? Se va creando una apariencia. Las hojas, hay hojas pero no hay fruto, ¿sí? Ese es un punto delicado. Ahí también van a venir los frutos, no necesariamente buenos, sino a veces malos, ¿sí? Hay gente que da frutos de carácter malos. Y por último, el tamaño del árbol y su clase, o sea, alardes. ¿A qué me refiero con alardes? Con la manera en la que tú te comportas, tu lenguaje corporal, tus facciones, tu manera de hablar. Todo eso son resultado de todo lo que tú, de la semilla que tú sembraste o que te sembraron, porque a veces tú la siembras, a veces te la siembran. Entonces tenemos que quedarnos con eso para avanzar un poquito. El problema de todo esto es que, como cualquier árbol, el Señor Jesucristo advierte en el Nuevo Testamento que todo árbol tiene el riesgo de que las aves, o sea, es bonito en un árbol que las aves vengan y hagan nido, pero también es un riesgo. Porque en la Biblia las aves del cielo van a representar espíritus malignos, ¿sí? Es importante que veamos ese tipo de comparación en la Biblia, porque dice la Biblia que cuando el sembrador salió a sembrar, alguna semilla cayó en el camino, y entonces vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Esas aves del cielo representan espíritus malos que de repente no te dejan, como cuando estás en la iglesia y está la predicación, tú te estás durmiendo, o alguien allá atrás te distrae, o ya te dio sed. O sea, son espíritus, son aves del cielo que vienen a robarse la semilla. En otra parábola el Señor usa la misma comparación del árbol de mostaza y lo compara con el reino y dice: ¿qué hombre sembró en su huerto un árbol y creció y se hizo grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas? Entonces, cuando tú empiezas a crecer en tu ministerio, cuando tú empiezas a crecer en tu compromiso con Dios, corres el riesgo, escuche bien esto, que aves del cielo quieran venir a hacer nido en tu cabeza, en tu vida. Y por eso ocurre que a veces los cristianos vamos creciendo, vamos avanzando, pero ya empezamos a tener ataques del diablo. Alguien ha dicho que los pastores tenemos una forma peculiar de ser atacados. No recuerdo si fue el doctor Victor Richards, fundador de Vino Nuevo, el que decía que el cristiano o el pastor tiene problemas en 3 áreas: con la lana, la dama y la fama. Hablando pastor, es decir, la lana, que muchos pastores les gusta el dinero,
Y ese es su caos. O sea, les gusta que los traten bien, les gusta que los inviten a buenos restaurantes, el lujo, el glamour, la lana, luego la dama, porque el pastor también es seducido en el aspecto sexual. Y si tú sales libre de de la lana y de la dama, tu tercer enemigo es la fama. O sea, la fama en sí no es mala, porque a fin de cuentas Jesús era famoso. Dice la Biblia que la fama de Jesús se extendió. O sea, qué bueno ser famoso, pero saber trabajar esa fama. Porque si tú dejas que un ave del cielo venga a tu vida y se anide, ya perdiste. Porque esa fama te causó problemas. Por eso el Señor dice, cuidado, porque tanto tú crezcas, va a llegar un punto en que eres vulnerable a que las aves del cielo vengan sobre ti. Esos espíritus que te quieren causar daño, que quieren acabar con el fruto que Dios quiere producir en tu vida. Tenlo por seguro que mientras más crezcas, más el diablo te va a querer atacar. Y te va a atacar no necesariamente con ataques sexuales, no necesariamente con que tengas ganas de ir a emborracharte, porque eso ya no, pero te va a atacar de otra manera. Te va a atacar a través de tu ego, te va a atacar a través de tus emociones. Como ahorita que me siento famoso porque aquí la Chiquifotos me está sacando fotos y ya, déjame hacer tomas así, ¿no? De repente ese tipo de cosas te hacen crear una imagen de que eres importante y que te mereces algo. Ahora, decía un autor, no recuerdo si fue Martín Lutero, él decía que no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Todo mundo podemos tener pensamientos malos, ¿verdad? Pero de eso a que se hagan una realidad en nosotros ya es un problema. Todo pensamiento que venga, deséchalo. A un pensamiento como de que nadie me quiere, deséchalo en el nombre de Jesús. Si tú piensas que nadie te quiere, la Biblia dice que Cristo te amó por encima de cualquier cosa. Entonces inmediatamente tienes que desechar ese pensamiento. Ay, es que yo no sé nada, hermano, yo no sé, yo no aprendo de la Biblia. Desecha eso, porque la Biblia dice que si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. O sea, hay que desechar esos pensamientos que vienen, porque esos pensamientos, si los dejamos que aniden, nos van a causar mucho problema. ¿Cómo evito o cómo combato el ego? Con esto voy cerrando. Y quiero usar un ejemplo. Jesús es nuestra verdadera imagen y nuestro verdadero yo. Se supone que debemos ser el reflejo de Jesús. Vamos a mirar la forma bíblica de limpiar. Por ahí dejé una una imagen que yo me había formado. Yo había dejado una Coca-Cola ahí y ya no le digo, no me des el agua, yo quiero una Coca-Cola. Pues ya se la llevó, ya se la echó ella. Allá está, gloria a Dios por la Coca-Cola. Bueno, era de Dios que no tomara. Miren, en el aspecto cibernético o de las computadoras, estas computadoras, cuando navegan en internet, las páginas tienen unos protocolos llamados cookies. ¿Para qué sirve una cookie? No soy experto en informática, pero según entiendo, todas las empresas de navegación de internet o las páginas de internet te tienen que pedir permiso para que tú puedas. ¿Quiere usted aceptar las cookies? Porque las cookies rastrean cierta información tuya y además hacen que la cookie, según entiendo, es como una imagen que está pero no está. O sea, hacen que, por ejemplo, Google o Yahoo se abra más rápido porque ya tienen guardadas imágenes. Entonces cuando accesas a esa página, como ya tiene guardada la imagen, ¡pum!, te la carga más rápido. Ese es el fin de las cookies. Ahora, en nuestra mente de repente ya tenemos escenarios creados que no necesariamente son los escenarios correctos y que ya traemos por ahí esa imagen marcada. Y entonces Dios desea que limpiemos nuestra mente de esas falsas imágenes que no son
las que Dios quiere que tengamos en nosotros. En lenguaje práctico se les llama basura. Por eso los expertos dicen, cada cierto tiempo limpia tu computadora, ¿no? Tu propio navegador te dice, quiere limpiar cookies y tú las tienes que limpiar, porque aparte de rastrearte y aparte de hacer algunas modificaciones en tus navegadores, pues son basura. En la mente igual hay muchas cookies que traemos, mucha basura, pensamientos que no son y que tenemos que desecharlos en el nombre de Jesús, porque si no, tarde o temprano nos van a causar problemas y nos van a llevar a tener una imagen equivocada de lo que en realidad somos. ¿Cómo combato el ego? ¿Cómo combato esa basura? Hay ejemplos bíblicos de cómo hacerlo. El primero y más grande lo voy a encontrar en Jesús. Mire, el primer método para eliminar ese ego es: no lo digas. ¿No lo digas? ¿Qué es eso? Bueno, no aparece en la pantalla, pero le voy a leer Mateo 8:1. Cuando bajó del monte, se refiere a Jesús, cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían. O sea, Jesús era famoso. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, o sea, en el momento, aquel hombre leproso quedó limpio de su lepra. Ahora, eso lo contamos así, lo leemos rápido, pero la lepra era una enfermedad incurable que hacía que tu carne se despedazara. Y lo peor del caso es que ahí tenía que haber un aislamiento. El leproso tenía que salir de su familia, lejos de la ciudad, vivir apartado. Y aun cuando llegaba a comprar comida tenía que tocar la campana para entrar al pueblo, y todo el mundo se encerraba porque la lepra era contagiosa. Entonces hablar de lepra era hablar de una enfermedad muy difícil, pero este hombre se acerca a Jesús y le dice: límpiame, si quieres puedes limpiarme. Jesús dice: quiero, sé limpio, y todo bien hasta ahí. Y en el instante aquel hombre fue sano. Pero fíjese lo que Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. ¿Qué diferencia a la manera exhibicionista en la que hoy se mueven muchos cristianos, no? Jesús le dijo: no lo digas. Porque Jesús, como cualquier ser humano, también tenía batallas contra su ego. Siendo el perfecto, también batallaba con, o sea, no estoy denigrando la imagen de Jesús ni diciendo una herejía, pero Jesús padeció todo lo que nosotros padecimos, pero sin pecado, ojo. O sea, Jesús también era tentado en su ego. Y por eso le dice: no digas, guarda silencio. Jesús no dejó que el leproso propagara la fama de Jesús. Esto se le llama humildad. Pero a veces Dios hace un milagro a través de nosotros y ya lo andamos contando en Facebook, ¿no? Hacemos nuestro video en YouTube. Es que oré por el hermano que le dolía la muela y al instante se le sanó el dolor de muela. Ya tantito, ya sentimos como que ya me voy a hacer cruzadas al mundo, hermano. Dios me dio el don de sanidad. Si solo una muela se le quitó el dolor y ya, por eso ya, o sea, tu humildad no está presente. Y eso se aplica en todos los ámbitos. A veces somos tan orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hacemos, o aún de dónde venimos. No, es que usted no sabe. Yo vengo de la familia, no sé qué familia, porque si digo alguna se va a sentir aludido usted, ¿no? Vengo de la familia de allá, somos de los Altos de Jalisco, somos de allá de Guanajuato, allá sí, puro hombre, hombre y mujer derecha. O sea, y lo dices con un orgullo. Son tus cookies, son tu basura, que de repente te hace levantar encima del trono y querer un trato diferente. Pero Jesús dice: no lo digas. La primera forma con la que combatimos el ego es con la humildad, sabiendo que lo que tenemos no es nuestro,
¿Qué tanta falta hace hoy, decía alguien, baños de humildad en la gente? Y humildad no es que vista ropa pobre, no, no, no lo confunda. Entender que lo que tenemos no es nuestro, sino es de Dios. Y lo que podemos obtener mañana o pasado va a ser porque es la gracia de Dios, no es por nosotros. Primer manera de combatir el ego es humildad. No dejes que las palabras que te dicen fabriquen un ego equivocado en ti. Es cierto, es maravilloso cuando alguien se acerca y me dice, oiga, qué buena palabra. Y he aprendido a decir, sí, Señor, no permitas que esto me infle. No permitas que esto cree en mí una imagen falsa. O sea, por ejemplo, hay cosas en las que yo no me considero. Yo no me considero profeta. Yo a veces Dios me da palabra, pero yo no puedo decir que soy profeta. Y entonces de repente yo necesito estar bien cimentado cuando se suelta una palabra que yo creo que debo llevarla a la cruz del Calvario. Porque todo lo que hacemos, a veces la gente, oye, qué bien lo hiciste, a Dios sea la gloria. Pero con esa verdadera humildad, nada de que, sí, o sea, a Dios la gloria, pero sí, échale más, dame más, porque eso nos alimenta. Y nos sentimos como que sí, es que, pues pregúntele a la gente qué dice, o sea, claro, o sea, dalo todo lo mejor. Pero siempre todo lo que tú haces, aun si cocinas delicioso, que sea la gloria de Dios, a la gloria para Dios. Todo lo que hacemos es por gracia inmerecida. Humildad es la clave. Número 2, retírate a orar. Mira, otro ejemplo igual en Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Dice la Biblia en Mateo 14. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. O sea, inmediatamente dice, y se fueron y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a firmar autógrafos, a mandar mails y decir, ¿ya vieron? Le di comer a 5,000. A postear en Facebook, ¿no? A veces tenemos que tener cuidado. De repente posteamos todo en Facebook, yo me incluyo, mea culpa, ¿no? Nada más falta que postee, me fui al baño, ¿no? Pero Jesús se fue al monte solo. ¿A qué? A orar. ¿Cómo combates tu ego? Con oración. ¿Tú crees que no hubo gente que quisiera invitar a Jesús a comer a casa? Jesús te invita a mi casa. De hecho, Jesús lo invitaba a Simón, Zaqueo. Y hubo momentos donde Jesús iba a esas casas, pero hay momentos donde Él dice, me voy a apartar solo a orar. La oración va a acabar con nuestro ego. Cuando tú ves un hombre lleno de ego, estás viendo un hombre que no ha aprendido a pasar tiempo en la cámara secreta de oración. Porque la oración hace que el ego se resbale. Porque Jesús nos puso el ejemplo de que cuando Él hizo un milagro tan grande, o sea, 5,000 gentes comieron con 2 panes y con 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Eso es un milagrazo. Pero Él no dejó que el humo se le subiera a la cabeza. Él se fue al monte a orar. Número 3, estoy casi cerrando. Las heridas a las mejillas del ego. Esto es lo más complicado. Porque es muy padre cuando nos dicen, qué bien lo hiciste, gloria a Dios por tu vida.
pero cuando nos llaman y nos dicen, a ver, hermanito, dijiste esta palabra mal, esta doctrina no es correcta, a ver, hermanito, esto no lo estás haciendo bien, a ver, hermano, te equivocaste en el tiempo, a ver, cantante, eres voz de apoyo y no estás cantando. O sea, no nos gusta que nos digan eso. Ahí está su micrófono, búsquese otro corista, agárrese otro baterista. O sea, ¿qué haces cuando te están afrentando? Para combatir tu ego hay una clave que Jesús enseñó. Dice Lucas 6:29, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. A ver, recuerda que tu ego es multifacético, tiene muchas caras, muchas máscaras. Y a veces Dios va a usar a nuestros enemigos. Gloria a Dios por mis enemigos, porque Dios los usa para darme cachetadas. Y yo decido si le respondo la cachetada o le pongo la otra. Porque a veces Dios está usando a mis enemigos no para afrentarme, sino para enseñarme. Y a veces nos gusta más que nos aplaudan, ¡bravo! Pero ¿qué pasa cuando vienen los navales? No los nahuales, no, los navales a decirnos nuestras palabrotas. David es un ejemplo de eso. Dice la Biblia que David pues ya está ungido como rey. ¿A quién no se le iba a subir la fama a saber que iba a ser rey? Él ya sabía que iba a ser rey, pero andaba huyendo. Él sabía que por promesa, hay cosas que ya Dios nos dio por promesa y nada más es un protocolo esperar que la promesa se cumpla. Yo sé que hay muchas promesas sobre su cabeza, sobre la mía, y a veces en ese afán de tener tantas promesas, de repente nos inflamos. Es que Dios me dijo esto y aquello, y de repente ya me siento como que soy el apóstol. Todavía no hay muchas iglesias, pero ya quiero que me digan apóstol. Porque como Dios me prometió muchas iglesias, muchas congregaciones, una iglesiota grande, hermanos, por favor, ya no soy el pastor José Luis, ahora soy el apóstol. Por favor. Amén. ¿Están de acuerdo? Claro que no. Porque de repente nuestro ego se nos sube. David ya era rey. Por decreto divino ya era rey. Y entonces se movía como rey aunque andaba huyendo. Y entonces se quedó sin recurso, porque pasa, no tienes promesa y te quedas sin recurso. Esta semana fue una semana, le digo a mi esposa, esta semana se me hizo tan larga. Hablábamos con la hermana Patti, ¿verdad? Y dice ya la hermana Patti, no la semana, el mes. Yo no sé cómo le diría a la hermana Patti, porque yo creo que hay semanas y meses que lo sientes como interminables. Y llegó un punto donde decíamos, ya nada más falta que se nos acabe esto. Y en la mañana se nos acabó el gas. Sí, como que fuma en cascada. Pero Dios te dio promesas y tú tienes que aferrarte a esa promesa. Dios te dijo que lo haría y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a veces Dios los usa para darnos nuestras cachetadas. Porque David muy confiado dice, mira, Nabal está trasquilando, mándale a decir que nos mande de comer. Ya había cierto ego en David. Soy el próximo rey, así que dile que se congracie con nosotros, que nos mande. Pero Nabal, wow. A veces tú vas esperando algo. Me acuerdo una vez, Dios me dio a veces nos da unas cachetadas tan fuertes el Señor, que uno va bien feliz. No, ahorita que llegue, hasta comida me van a dar, ni para la gasolina. Y Dios te da unas cachetadas así, donde tú dices, o me quedo así o pongo la otra. A veces Dios usa tus navales para enseñarte si tu orgullo ha crecido. Porque inmediatamente cuando Nabal afrenta a David, en lo que llegan sus compañeros y le cuentan a David, ¿sabes qué? Eso dijo, pues agarren sus armas, vamos sobre él. Ahí se notó que Dios quería sacar algo en el corazón de David. Y si no es por Abigail, David hubiera derramado sangre. A veces Dios usa a nuestros enemigos para cachetearnos.
La pregunta es, ¿cómo reaccionas ante la cachetada de alguien que te afrenta? A veces actúas con locura, ¿no? Y lo podemos decir así. ¿Cuánta gente hay que a veces algún líder, alguien de la iglesia te cachetea y entonces ya no quieres ir a la iglesia? Actúas locamente, ¿no? Gracias a Dios porque a algunos de ustedes, a Abigail se les ha aparecido en, en alguna forma y usted ha evitado caer en juicio. A veces Dios usa las mejillas o las heridas a las mejillas para que nuestro ego sea bajado. ¿Verdad que no es? Yo sabía que no iba a haber amenes con esto. Estoy tocando la llaga ahí. Y esto nos aplica a todos. Todos, si queremos cambios, si nos estamos preparando para un crecimiento, el primer crecimiento empieza acá. Porque a veces por eso mucha gente no tiene recurso financiero, porque todavía no cambió su mente, que no está preparado mentalmente para el recurso financiero. Por eso Dios a veces tiene que cachetear nuestras mejillas para que veamos qué tanto ego tenemos. ¿Por qué no le dice al Señor gracias? Todavía no termino, pero ¿por qué no le dice al Señor gracias por mis enemigos? Gracias por mi vecino incómodo. Dígale gracias por aquel hombre que me dijo mis verdades. Me dolió, me enojé, pero si soy sabio, te doy gracias, Señor, porque ese hombre, esa mujer, tú lo enviaste para que me dijera algo. No es agradable, se siente bien feo, pero gloria a Dios por ellos. ¿Cuántos se unen conmigo en esa oración? Hay que decirle gracias, Dios. Y por último, limpiar la levadura. 1 Corintios 5 versos 6 al 8 dice: vuestra jactancia no es buena. A veces nos jactamos. Oh, mira, esta es la Babilonia que yo construí. Oh, mira, esto no era así antes. Mira, esto así no estaba. Mira, yo pinté acá. Mira, yo hice esto. Mira, yo pagué el piso. Mira, yo hice aquello. A veces nuestra jactancia, Señor, no es buena. Pero luego no se queda ahí diciendo, vuestra jactancia no es buena. ¿No saben ustedes que un poco de levadura fermenta toda la masa? Decía el pastor y apóstol Sergio Enríquez de Guatemala. Él decía que el orgullo es como el mal aliento, que todo el mundo se da cuenta que él tiene mal aliento, pero el último que se da cuenta es el que lo tiene. A veces así pasa con el orgullo. Todo el mundo decimos, sí, es bien, bien orgulloso, pero él no se da cuenta hasta que tiene. O sea, ¿quién de ustedes le diría a alguien, oye, te huele la boca? ¿Quién se ha atrevido alguna vez a decirle eso a alguien? Creo que ni a tu esposa, ¿no? Hace rato mi esposa bien sutilmente, estaba yo sentado en el piano antes de empezar este segundo culto, y llegó y me dio una pastilla. Y dije, gracias Dios, me estás diciendo que me huele la boca. Ay, no es cierto. A todos les dio, ¿verdad? A todos nos huele la boca, chicos, porque la pastora vino y nos trajo pastillas para todos. Pero creo que no le dices tú a alguien, te huele la boca. ¿Cuántos se atreverían a decirle a alguien, oye, tienes mucho orgullo, como que eres bueno, pero te falta ser más siervo? Gloria a Dios por aquella gente que nos puede decir eso. Yo bendigo a aquellas personas que me han dicho, oye, ven para acá. Necesitas escuchar esto. Bendigo a esos hombres que en algún momento de mi ministerio me llamaron. Me dijeron, si tú no haces esto, va a pasar esto. Y yo decidía si tomaba el consejo o lo rechazaba. Gracias a Dios porque en ese tiempo pude aceptar el consejo. Y si hoy hemos visto un crecimiento ministerial de mi esposa y mío, ha sido porque escuchamos esos consejos. Pero no es fácil que te digan esas cosas. Y entonces es donde entra el asunto de limpiar tu levadura. ¿Qué jactancia tienes?
Hay gente que es muy arrogante todavía, y hasta en la forma de hablar, ¿no? No, es que yo voy para cosas grandes, que Dios me llamó para las naciones. Aquí me estoy desperdiciando. Me acuerdo mucho, lo he repetido muchas veces porque es algo que vivimos. Una persona que un día tocaba el piano en la iglesita, éramos la cochera allá enfrente. Recuerdo que un día llegó y me dijo: ya hermano, ya no voy a tocar con ustedes, discúlpeme. ¿Por qué te vas a cambiar de caso? Que no, es que Dios me dio una palabra que yo voy a ir a las naciones. Entonces, pues la verdad aquí, pues me estoy desperdiciando. ¿Sabes que eso pega fuerte a uno? Pero lo que más pega es que puede ser que Dios le haya dado la palabra. Yo no dudo que Dios haya dado esa palabra, pero el proceso no fue el correcto. Porque Dios te va a llevar en sujeción, en humildad. Y es limpiar nuestra jactancia, limpiar la vieja levadura. Todo el mundo traemos esa levadura donde queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y todavía batallamos cuando las cosas no se hacen como yo estoy acostumbrado a hacerlas. Somos muy pocos en número esta mañana. Aquí hay gente conectada, pero ¿cuántos aquí todavía tienen problemas con eso? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Que nuestra jactancia, nuestro ego ha tomado control. Nunca vamos a alcanzar todo lo que Dios nos dijo que alcanzaríamos si primero no limpiamos la levadura que está inflándonos. ¿Sabes cuál es el fin de una levadura? La levadura tiene dos fines: fermentar e inflar. A un pan, si no le pones levadura, no se infla. ¿Cuánta levadura hay en ti? Esto es lo que te quiero decir esta tarde. No dejes que esa levadura contamine, fermente, corrompa lo que Dios prometió para ti. Porque sí es cierto, la levadura te pudo haber inflado y de repente ¡fum!, creciste ministerialmente, familiarmente, económicamente, educativamente. Hay un punto donde sí crecimos. Malo sería que no creciéramos. Gloria a Dios por el crecimiento. No estoy diciendo que sea malo el crecimiento, no, gloria a Dios por la gente que crece. Me encanta ver gente creciendo, pero creciendo en todos los ámbitos. Que no solo se inflen, que después lo veamos todo. Que crezca, pero que no se fermente, que no se corrompa. Yo quiero invitarle a que incline su cabeza un momentito antes de orar. No lo digas, retírate a orar. Pon la otra mejilla cuando te afrenten y limpia tu levadura. Ese es el antídoto contra el ego. Pero sobre todo esta mañana terminamos orando para que pudiéramos conocer más a Jesús. Esta tarde vamos a orar para que toda levadura que pudiera estar en nuestra mente se vaya. Padre, te doy gracias esta tarde porque los cambios operan en todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida. Hoy toca el turno de la mente formadora.
esa mente que forma el ego, la egolatría, esa mente que forma y que muchas veces deforma la imagen tuya en nosotros. Hoy queremos pedirte especialmente que si hay alguna levadura que nos está fermentando, que nos está inflando, pueda ser limpiada por tu sangre. Antes de entrar a la tierra de bendición, a la tierra prometida, tú tienes que purificar nuestros corazones, nuestras mentes y llevarnos a conocerte cada día más. Pero sobre todo a entregar nuestros triunfos, que a fin de cuentas no son nuestros, sino son tuyos, Señor. Cuánta razón tenía aquel salmista que decía: todo se lo debo a Él. Pero con honestidad y humildad reconocemos que si no fuera por tu mano, no estaríamos ni siquiera parados en este lugar. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Permítenos ser limpiados de la vieja levadura, esa levadura que fermenta, esa levadura que tal vez hace que crezcamos, pero no crezcamos como tú quieres. Señor, porque en el reino las cosas funcionan de una manera diferente. Bendice esta generación en palabra de vida y aquí, en aquel lugar donde nos estén escuchando, Señor, para que seamos una generación que pueda formarse conceptos correctos, llevar cautiva la egolatría, el ego, Señor, tener la imagen tuya, tener, Señor, esa verdadera revelación de quién eres tú y borrar toda basura mental. Porque no somos quien la gente ha dicho que soy. Yo soy quien tú dices que soy, Señor. Por favor, revélame tu nombre, tu palabra, tu espíritu, tu propósito. Porque muchas veces por eso no avanzamos y no crecemos, porque estamos creyendo lo que la gente dijo de nosotros. Y a veces la gente dijo de ti que no podías, que no ibas a llegar lejos. Pero Dios dice: todo lo puedes en mí. Con la conciencia de que si algo logras, si algo alcanzas, es por la gracia bendita de Dios. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú vas a cambiar nuestras mentalidades, las estás alineando al lugar correcto para que cuando llegue la bendición, Señor, la podamos retener y no la perdamos. Deseamos ser vasijas nuevas, odres nuevos, para que tu palabra se pueda retener en nuestros odres, para que la nueva unción se retenga, para que el crecimiento se retenga y para que podamos cada día parecernos más a ti, Señor. Nuestra batalla contra el ego, Señor, se va a ganar cuando practicamos estos 4 principios, Señor. Gracias por la humildad, gracias por la oración, Señor. Gracias porque nosotros como creyentes podemos echar fuera toda jactancia, Señor. Gracias porque nosotros podemos dejar que alguien venga y nos afrente y sepamos que tal vez tú lo enviaste, que tal vez tú lo pusiste ahí para enseñarnos una lección. Gracias porque de esta manera nuestro corazón va a ser transformado y nuestra mente va a ser alineada a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú puedes volver a tu imagen esencial, algo se está ganando en ti. Estás preparándote para la nueva tierra de bendición. Estás listo para recibir promesas. Yo sé que aquí más de uno o dos tiene una promesa directa de parte de Dios. Bueno, cuando toda la basura mental sea quitada, ten por seguro que tu promesa va a llegar. Sí, por eso necesitamos hablar de estos temas, limpiar nuestra mentalidad, limpiar esa mente yetzer, esa mente que forma imágenes, y que la información que le demos sea la palabra, y esa palabra forme en nosotros el propósito de Dios en nuestra vida. Queremos invitar a los hermanos que están en transmisión que no olviden nuestras reuniones semanales, martes y jueves 7:30 de la noche. Vamos a entrar esta semana a semáforo naranja,
y no sabemos por cuánto tiempo estemos en naranja y si regresamos a verde o amarillo o regresamos a rojo, retrocedemos a rojo. Yo solo le pido que no descuide la oportunidad que tiene de venir a la iglesia. La iglesia está haciendo un esfuerzo extremo por tener nuestras 2 reuniones y queremos invitar y apelar a nuestros hermanos que están en casa a que mientras haya esa oportunidad de congregarse no lo desprecie, no lo descuide. Es cierto que en casa usted escucha la predicación y puede estar con su café y con sus tacos de barbacoa y todo eso, pero no hay nada como estar en la casa de Dios. Aproveche, porque el año pasado aprendimos que mucha gente quería venir a la iglesia y no nos lo permitían. Ahora que puede, venga. No sabemos cuánto tiempo más duremos así, solo sabemos que en la presencia de Dios tenemos refugio, tenemos consuelo, y es hermoso y agradable habitar los hermanos juntos y en armonía. No deje que esta pandemia le haya robado el hábito de congregarse. Hebreos lo dice: no dejes de congregarte, no dejes de hacerlo, más cuando veas que el día malo está cerca. Y sabe, el día malo ya está aquí, los días difíciles ya están aquí, así que congréguese, lo esperamos en casa, seguimos con todas las medidas sanitarias y mientras sigamos en semáforo naranja, pues nuestro cupo es de solo 50 personas. La primera reunión estamos teniendo casi el cupo al full. En esta segunda reunión hay espacio para usted, así que hermano, por favor, haga el plan de asistir y también le estaremos informando pronto cómo será el protocolo para los bautizos del próximo 8 de agosto. Estamos viendo la mejor manera para tener a toda la congregación que pueda venir el día 8, porque hay algunos hermanos que se van a bautizar y juntos queremos celebrar este tiempo de victoria. Así que esté al pendiente para que podamos asistir a este tiempo maravilloso de celebración, donde aparte de bautizar a algunos hermanos, estaremos graduando a la primera generación de discipulado después de la pandemia. Así que les esperamos y sigan conectados con nosotros. Dios les bendiga y cerramos transmisión. Dios les bendiga, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar por nuestras ofrendas. Si usted necesita un sobre para su diezmo, la hermana Ángela le puede dar uno. ¿Sí los tiene, hermana? Sí. Aquí. Y vamos a prepararnos para darle al Señor lo que le pertenece. Y oramos también para salir. En esta oración vamos a incluir a Jade Amairani. Ella está enferma, toda la familia Alarcón Sosa. No sabemos qué es lo que tienen, pero vamos a orar por sanidad, por salud a las vidas de nuestros hermanos. Seguimos orando por la familia Ruiz. Que el Señor levante la vida de los que están enfermos. Que el Señor muestre su poder en la vida de nuestros hermanos. La familia Ruiz no son hermanos en Cristo, no vienen con nosotros, pero son gente cercana a nuestros hermanos Yuri, Isaac, y la hermana en ocasiones ha venido y hoy ellos están con COVID, está muy fuerte la situación, así que oremos por ellos, hermano. Toda la familia Ruiz, por Gaby Ruiz, por sus hermanos, sus sobrinos y toda la familia que está padeciendo esta enfermedad, que el Señor les levante con poder y que el Señor haga su voluntad perfecta en la vida de nuestros hermanos. Así que oremos, hermanos, oramos por estas necesidades, oramos por nuestras ofrendas y oramos para salir. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias por la bendición que hemos tenido de estar en tu casa y de disfrutar de tu presencia, de poder escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Antes de orar por la ofrenda, Señor, queremos pedirte por Jade. Tú sabes, Señor, lo que ella está viviendo en este tiempo, por la familia Alarcón Sosa. Oramos, Señor, para salud, para que tú les des salud, Señor, que tú envíes tu sanidad sobre sus vidas. En tus manos están, Señor, la vida de cada uno de tus hijos
Y yo sé que tú harás, Señor, tu perfecta voluntad en la vida de mis hermanos. Seguimos orando por la familia Ruiz, Señor, por mi hermana Gaby, por su hermano, por su sobrino, Señor, por toda la gente que está, toda su familia que está pasando por esa situación. Oramos, Señor, para que tú les des paz, les bendigas, Señor, los levantes con tu poder, que tu voluntad perfecta se cumpla en cada integrante de la familia Ruiz, Señor. Dales fortaleza, que su corazón, Señor, y su ánimo no decaigan, sino que su fe esté fortalecida en el Dios de los milagros que eres tú, Señor. En tus manos ponemos esta familia y te damos gracias, Señor, porque yo sé que en medio de todo, Señor, tú has estado con ellos y los has sostenido, Señor, con tu poder y tu amor. Señor, también oramos para que las ofrendas y los diezmos que hoy van a ser recogidos sean bendecidos, que tu casa sea bendecida, Señor, que las familias de este lugar, los trabajos de mis hermanos sean bendecidos grandemente, Señor, que las finanzas estén cubiertas con tu sangre preciosa y que tu palabra, Señor, se cumpla fielmente en la vida de cada uno de mis hermanos, al darte nuestra ofrenda, al dar los diezmos, Señor, que tú cumplas, Señor, esa parte del pacto. Yo sé que tú lo estás haciendo y cumplirás tu palabra, Señor, esa palabra escrita en la vida de cada uno de tus hijos. Al salir, ve con nosotros, Señor, guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, cubre la vida de cada uno de mis hermanos, guárdales, Señor, cúbrelos de todo peligro, Señor, de toda enfermedad, Señor, sean cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, guardados, Señor, en tu mano. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que aunque estamos en tiempos difíciles, tú has prometido, Señor, estar con nosotros y así lo harás hasta el día en que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Puede pasar a dejar sus ofrendas, hermanos. Ahí está la cajita de semilla también para que usted pueda ofrendar. Ofrendas generales y diezmos en la parte de allá, y aquí está la cajita de semilla. Dios les bendiga, hermanos.